centro-oeste suramericano, bisagra del polo iberoamericano, a cargo del ponente de la ciudad de Salta, Argentina, Gustavo Barbarán, quien es investigador precisamente de la Universidad Católica de esa ciudad. Gustavo Enrique Barbarán es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es profesor de Ciencias Jurídicas por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Es también profesor de Derecho Internacional Público en las carreras de Abogacía y de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, desde 1976 al 2020. Es fundador y director del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Salta. Investigador independiente clase A. Profesor emérito de la Universidad Católica de Salta y miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional e integrante del Consejo de Redacción del Anuario Argentino de Derecho Internacional. Fue presidente de la Federación Argentina de Bachilleratos Humanistas Modernos en los periodos de 2006-2009, 2012-2015, 2019-2022. También es autor, director y coordinador de trabajos de investigación sobre derecho y política internacionales y de artículos de difusión en distintos medios gráficos. Esa es la hoja de vida de Gustavo Enrique Barbarán, a quien le pedimos un fuerte aplauso, por favor, para recibirlos en sala. Bueno, antes de darle el micrófono al exponente, darle nuevamente la bienvenida. El exponente tiene 45 minutos para desarrollar lo que es su tema y bueno, también tenemos 15 minutos para lo que es la ronda de preguntas. Ustedes tienen en sus folders unos pequeños papelitos en los cuales ustedes pueden hacer las preguntas correspondientes y nuestros compañeros de equipo van a pasar por sus asientos para recoger las mismas, ¿no? Entonces, nuevamente darle la bienvenida al expositor y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Me habían dicho que yo tenía 1 hora y media. Lo trataré de hacer breve. Querría empezar con 2 cosas personales y por eso pido disculpas. En primer lugar, por el sueño que cumplo al venir finalmente a conocer Sucre y de paso Cochabamba. He andado bastante por Bolivia, pero eran asignaturas pendientes estas. Y creo que me temblaban las piernas cuando entraba al Paraninfo, pensando en tantas mentes ilustres que pasaron por acá. Así que eso quería que quede constancia. Y lo otro es también sumarme al homenaje que hubo esta mañana a don Pastor Sáenz Trigo, a quien yo esperaba conocer acá. Pastor y Hugo Suárez Calvimonte fueron un poco los gestores de que yo esté acá, tal vez inmerecidamente. Y tuve largas charlas telefónicas con Pastor. A la tercera ya era como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Así que me impactó muchísimo saber que tan próximo a conocerlo ocurre su deceso. Bueno, que descanse en paz también él. Yo he pedido hablar desde acá porque tengo un montón de papeles y corrí el riesgo de que se me caigan de allí y andar buscándolo por el suelo. Y también me voy a parar y me voy a levantar para que se haga más entretenido para ustedes, sobre todo a esta hora que para un salteño sigue siendo de la siesta, más todavía después de un picante de lengua, ¿no? Se dice que estamos viviendo o que estamos entrando el mundo está entrando a una fase multipolar y que eso significa un cambio de época. ¿Cambio de época de qué? ¿De qué época?
estamos cambiando. Este es un largo debate que ha ocurrido entre la colonia de profesores de Derecho Internacional Público, licenciados en Relaciones Internacionales. Además, seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces oír y leer que el orden de Westfalia ha entrado en una suerte de ocaso. ¿A qué se refiere el orden de Westfalia? Lo voy a explicar un poco porque tal vez eso haga entender mejor por qué digo que el mundo entra en una fase multipolar. El orden de Westfalia empieza con una fecha precisa que es 1648, cuando se firman los acuerdos de paz en la ciudad de Münster y Osnabrück en Alemania, poniendo fin a la guerra de Flandes y fin a la guerra de religión. Ese fue un cambio de época. ¿Por qué fue un cambio de época? Fue, a mi modo de ver, por 4 consecuencias. La primera de ellas fue la separación del poder temporal del poder religioso. La segunda consecuencia, empieza el inexorable declive del Sacro Imperio Romano Germánico, que era una especie de administrador de los problemas de Europa. La tercera es el surgimiento del Estado moderno, y tras el Estado moderno, de un nuevo corpus jurídico que con el tiempo empezará a llamarse Derecho Internacional y que es, digamos, sucesor del viejo Ius Gentium romano con todo el extraordinario aporte de la Escuela de Salamanca. Y la última, la cuarta consecuencia, que para mí es un poco la que explica todo lo de este tiempo, es que surge el concepto de equilibrio de poderes, que en ese momento era fundamental para impedir la dominación de un Estado sobre los demás y mantener una distribución de poder relativamente estable. Esta para mí es la verdadera matriz de la modernidad dentro de una tradición greco-latina y judeocristiana. Pero quede claro que fue una construcción europea. Eso no quiere decir que en las otras grandes civilizaciones, islámica, china, india, japonesa, no existiera el concepto de estatalidad o el de relacionamiento internacional. Pero Europa es la que se impone. Se impone por muchas razones. Tal vez una de las principales es el surgimiento del capitalismo apalancado por la revolución industrial. Esa revolución industrial que tenía como referentes a Países Bajos, al Reino Unido y a Francia. Finalmente ustedes saben que se impone la industria inglesa y en ese contexto empiezan las luchas por la independencia en nuestro continente, una fragmentación propiciada por quien tenía que vender sus manufacturas y recoger materias primas. Ustedes también saben perfectamente que durante el siglo XVII, del siglo XVII, XVIII y XIX, Europa guerreó indefinidamente. A la par que inició su despliegue, como dice el historiador John Stoll, el despliegue de Europa, conquistando el mundo. En ese contexto, realmente la primera revolución industrial marcó todo un ciclo porque es el que da inicio a las grandes potencias económicas del mundo, que son todas de base industrial. Pero como dije recién, Europa se masacraba alegremente
durante 3 siglos, buscaron una manera de resolver sus problemas a través de conferencias diplomáticas que en el siglo XIX se llamó la época del concierto europeo. Ese orden eurocéntrico entra en agonía con la Primera Guerra Mundial, cuya lección es que la guerra no era un instrumento idóneo para pasar riquezas de un país a otro. Obviamente que los resultados de los acuerdos de Versalles no lograron definir un mundo estable. Es más, Keynes, con un libro que saca a poco de esa firma que se llamó Las consecuencias económicas de la guerra, prácticamente vaticina que iba a venir otra guerra y que finalmente ocurrió. Pues bien, esa guerra dejó una lección cualitativamente distinta, y es que la guerra no es un instrumento idóneo para obtener objetivos nacionales. De allí que la Carta de Naciones Unidas prohíba el uso de la fuerza y prohíba la agresión. Entonces, a partir de la guerra, se inicia el sistema multilateral de Naciones Unidas basado en su carta, pero no solamente en su carta, la cual recogía los viejos principios que se habían construido a partir de la figura del Estado: soberanía, integridad territorial, independencia, jurisdicción exclusiva, pacta sunt servanda, etc. Todo eso es reflejado en la Carta de Naciones Unidas, pero yo también digo que hay que sumar al orden de Naciones Unidas el orden de Bretton Woods, que fue la manera en cómo las grandes economías europeas, básicamente Estados Unidos, de acuerdo con Gran Bretaña, deciden ordenar la economía posguerra, y en ese momento es que surge el Fondo Monetario, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el GATT, ahora OMC. Todo esto está cuestionado en este tiempo. Está cuestionado en el seno mismo de Naciones Unidas. Otra señal del declive europeo fue la manera en cómo se resuelve el tema del colonialismo en la Carta de Naciones Unidas. Porque en el Pacto de la Sociedad de las Naciones era un sistema de mandatos que seguía manteniendo el privilegio de las grandes potencias. En cambio, cuando Roosevelt y Stalin en la conferencia de Yalta desplazan definitivamente de la mesa chica a Churchill, introducen el sistema de administración fiduciaria, la declaración relativa a los territorios no autónomos, donde el principio que prevalece es el de la libre determinación. Esa es la base del proceso de descolonización, pero ese principio viene desde la Paz de Westfalia. Entonces empiezan a aparecer los primeros autores, importantes autores, que empiezan ya a cuestionar este orden que fue eurocéntrico, después fue occidental y se transforma en el sistema multilateral de Naciones Unidas. Ustedes vean, en apenas un trienio, 1989-1991, cae el muro de Berlín, implosiona la Unión Soviética, se deshace la República Federativa de Yugoslavia. Por primera vez, Naciones Unidas organiza una fuerza multilateral para ir a desalojar a Irak de Kuwait. Se produce una nueva crisis en los Balcanes y un genocidio en Ruanda. Eso en solamente 3 años. Entonces, luego de la guerra al Golfo, el presidente Bush padre dice, bueno, ocurrió el fin de la historia. Bueno, en realidad eso lo dice Francis Fukuyama, pero declara un orden unipolar. Es decir, era un sistema multilateral que de pronto, por decisión de un país, dice, esto es un orden unipolar, hemos ganado. Entonces, ahí sale el libro ese, El fin de la historia. Pero ¿cuánto duró ese orden unipolar? Hasta que
vinieron los aterradores atentados de las Torres Gemelas. Se acabó el orden unipolar. También hay otro dato que tenemos que considerar en esto, en este enfoque que yo le doy, que es el ascenso de Deng Xiaoping al poder en 1978. Es rehabilitado y asume el poder y larga aquella épica de las 4 modernizaciones bajo la consigna de un país con 2 sistemas. Es una economía capitalista y un sistema marxista-leninista políticamente. Eso se traslada a la Constitución china de 1982. Lentamente, sin que nadie se dé cuenta, adquiere mayor protagonismo China y llega un momento en que se cumple aquello de que todo cambio en la estructura económica lleva a mediano plazo el cambio de la estructura política internacional. El eje geopolítico que anclaba en el Atlántico se traslada a la cuenca del Indo-Pacífico. Fíjense ustedes que ya en 1959 Carl Schmitt dudaba, y voy a citar, que el mundo estuviese preparado para el monopolio global de una potencia. Y él intuye un pluralismo de grandes espacios coexistentes y ordenados entre sí, de esferas de intervención y de círculos culturales, lo cual propiciaría hasta un nuevo derecho de gente. O sea, aquel viejo derecho internacional, en 1959 decía Schmitt que había que cambiar. Hay otra persona que es un filósofo y geopolítico ruso que se llama Alexander Dugin, que ha escrito un libro que se llama Geopolítica del Mundo Polar, donde él se enanca en esto. Y cito nuevamente: un polo en sentido geoestratégico supone que el mapa del mundo futuro debe estar estructurado de modo que haya varios centros de poder que no posean el dominio absoluto en relación de unos a otros y que permita que diferentes sociedades puedan unirse a un bloque por libre elección. Es decir, él llega a esta visión multipolar porque entiende la atrofia del orden westfaliano. Entonces él anticipa una tendencia hacia la asociación de pueblos en función de la lengua, de la cultura, de la religión, de las tradiciones en grandes espacios geográficos. Hay otros autores, como el reciente Nobel de Economía Daron Acemoglu, que él habla él rechaza la idea de un mundo bipolar chino-norteamericano. Es decir, más bien hablemos de que en el mundo hay 4 grandes polos. Y sobre esa idea dice que un orden configurado en 4 grandes polos como el que él propone aportaría voces más diversas a la ordenanza global. Después puedo citarles a Zbigniew Brzezinski, aquel tan reconocido por los norteamericanos, estratega. Cuando ocurre la guerra del Golfo, él se enanca en la idea del triunfo del unipolarismo norteamericano, pero después cambia de posición. Él se da cuenta de que no puede haber tampoco una sola nación que gobierne o regentee los asuntos mundiales, pero sí recomienda en un escrito que se llama, un ensayo se llama Hacia un realineamiento global. Él dice que Estados Unidos tiene que poner el foco en el tablero euroasiático, lo cual requiere entendimientos con China y Rusia para mantener un orden amenazado por múltiples conflictos, sobre todo en el Oriente Próximo. Suena irónico, ¿no? Pero esto lo escribió en 2016. Es decir, ¿es factible que se pueda entender Trump con Putin? ¿O que se entienda con Xi Jinping? Otro que tiene un enfoque parecido, también apuntando al
al multipolarismo es Samuel Huntington. Pero él lo plantea de otra manera. Él dice que durante 400 años, es decir, lo que dura el orden de Westfalia, hubo un orden multipolar, pero solamente occidental. Entonces, por eso es que él habla del choque de las civilizaciones, porque dice, ahora el problema no es ideológico, es cultural. Y va a ocurrir en cualquier momento una guerra entre civilizaciones. Otro que también vale la pena citar es Henry Kissinger, que ustedes recordarán la de volteretas que dio durante toda su vida asesorando al gobierno norteamericano. Pero ya en su ocaso él saca un libro que se llama El Orden Mundial, y en ese orden mundial él dice cosas que realmente tienen que movernos a la reflexión. Él observó que el sistema westfaliano usó métodos para adjudicar y preservar poder, pero sin resolver el problema de su legitimidad. Reflexionando entonces sobre el carácter de los países y el curso de la historia, consideraba que todo orden internacional debe afrontar tarde o temprano el impacto de dos tendencias que desafían su cohesión: la redefinición de su legitimidad o un cambio significativo en el equilibrio de poderes. Por eso esa postura realista y pragmática de Kissinger le sirve para entender la distinción entre enfoques occidentales y enfoques no occidentales, que es una manera de expresar la multipolaridad. Por supuesto que también desde la izquierda hay expresiones contra el orden unipolar, enjuiciando al orden capitalista, que son autores de izquierda como Chomsky, Wallerstein o Thomas Piketty. Ahora voy a hacer un breve alto para tomar un sorbo de agua. Entonces, estoy tratando de decir que estamos en un nuevo cambio de época, porque el cambio de época que ocurrió en 1648 no da respuesta a los problemas del mundo. Lo que estamos viendo en Ucrania, en Gaza, este intercambio balístico entre Irán e Israel, está demostrando que no hay forma de encuadrar la paz y seguridad mundial sin un nuevo equilibrio de poderes. Este, a mi modo de ver, es el punto. Entonces yo vengo a proponerles también, sobre todo en función de la riqueza de lo que ha dicho esta mañana el profesor español que nos visita y la licenciada en Economía que hizo una descripción muy franca y hasta dolorosa de lo que es la evolución de la integración de América. Yo digo, si estamos viviendo un mundo multipolar que está en una dura etapa de transición e incierta, ¿no debiéramos empezar también a reflexionar en términos geopolíticos? ¿Por qué? Porque la geopolítica va a dar algunas herramientas que pueden encauzar o hacer comprender mejor los fenómenos de nuestro tiempo. Obviamente que la geopolítica había estado muy devaluada como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y que el señor Hitler se toma del determinismo geográfico que habían inventado, por decir así, Russell y Haushofer. Pero lo concreto es que a pesar de eso, las cancillerías, los estados mayores y las academias de las principales potencias nunca dejaron de hacer geopolítica. Es decir, se trabajó siempre la geopolítica. ¿Quién la descuidó la geopolítica? Las dirigencias políticas. Hace por lo menos 30 años, sobre todo yo estoy hablando de la Argentina, que es el caso que mejor conozco, la dirigencia política es como que archivó el tema de la reflexión geopolítica.
un gravísimo error por mi parte. Ya promediando la Guerra Fría, algunos adherentes del realismo, como el Kissinger que cité, reasumen la geopolítica como praxis del poder. Y un analista español, Pardo de Santayana, la considera un elemento vertebrador de las relaciones internacionales. Entonces digo, nuestras dirigencias, por negocios políticos de corto alcance, se entramparon en las coyunturas, dejaron de ver el mediano y largo plazo. Pensar en un polo iberoamericano es pensar para el larguísimo plazo, aun considerando que largo plazo debamos entender el de una generación, o sea, 20, 25 años. Pero también considero, ustedes se acuerdan que hubo un tiempo en que empezó a imponerse la palabra globalización, y con la globalización se explicaba todo, se justificaba todo. La globalización no era más que un hecho histórico, y uno más de tantas globalizaciones que hubieron. Está pasando lo mismo con la geopolítica. Entonces ahora con la geopolítica se pretende explicar todo, y no es así, porque cada país debe o debiera tener su propia geopolítica, sin perjuicio de que una variante de la geopolítica, que es la geoestrategia, se practique en otra escala. Esto es lo que estamos tratando de hacer en la Argentina con la construcción de la región del norte grande argentino, mirando hacia ustedes, mirando hacia el centro-oeste sudamericano. Eso requiere otro tipo de análisis que no solamente pase por cuestiones utilitarias. Yo soy un adherente a un gran pensador uruguayo que fue Alberto Metol Ferré, que fue un gran teólogo, pero también un analista y un geopolítico. Él afirmaba que los seres humanos hacemos geopolítica naturalmente, aunque no lo advirtamos. Como no hay estados sin territorialidad, el espacio humano está siempre cualificado políticamente, por lo cual, más allá de cada poder nacional, dice Metol, toda política es geopolítica en tanto perspectiva global de la historia en la dinámica de los espacios. Para mí esta es la clave sobre la que debemos trabajar los hispanoamericanos, los iberoamericanos. Entonces tenemos que recuperar, resignificar, analizar los conceptos clásicos de la geopolítica. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el concepto de núcleo geohistórico, que para la geopolítica es el espacio geográfico que en algún momento fue origen y propagación de cultura y expansión económica. ¿Qué fue sino Sucre, Chuquisaca, Charcas? Un núcleo geohistórico. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué necesitamos tener otras miradas? Porque estas son construcciones. Yo puedo decir, Sucre es un núcleo geohistórico, pero tengo que alimentarlo. Sucre tiene que autoalimentarse y tiene que seguir proyectando lo que históricamente ha proyectado. Otro concepto que quiero destacar es el de área de soldadura, que es el área que sirve para unir espacios geográficos, regiones. Y eso es lo que yo creo que significa el centro-oeste sudamericano. Es la bisagra continental. Esta mañana el profesor nos decía que en 100 años se habían fundado 300 ciudades. En términos geopolíticos son 300 ecúmenes. Y eso implica ya entrar a analizar, como digo,
desde esa otra perspectiva, porque la ecúmene implica áreas estratégicas de interés, de influencia y también de dominio. ¿Por qué insisto en la geopolítica? Porque hay un gran trabajo de otro especialista español que se llama Javier Jordán, que él dice que la capacidad y voluntad de las dirigencias, no solo de las dirigencias políticas, sino de toda dirigencia, tienden a consolidar 4 imperativos geopolíticos válidos para cualquier Estado, y yo agrego para grupos de Estados nacionales o subnacionales. Primero, alcanzar y mantener un nivel adecuado de poder relativo. Segundo, mantener unidad territorial. Tercero, proteger fronteras y asegurar las conexiones externas. Ahora, y esto un poco lo pasamos por encima en ese almuerzo del mediodía, esto no se logra sin construir poder. Cada Estado cuenta con recursos tangibles e intangibles de poder. Y la suma de esos recursos de poder orientados hacia un proyecto común no puede sino dar un resultado positivo. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestra región del centro-oeste sudamericano pueda construir su poder? Lo cual no deja de ser un tema delicado por la sencilla razón de que cada país debe tener un proyecto geopolítico. Pero dentro de ese proyecto geopolítico debiera estar también la construcción de un polo de poder regional. Tenía un capítulo de esta exposición titulada Suramérica, terreno cenagoso, donde hacía el análisis que lo hizo mucho mejor, más extenso y más completo la profesora esta mañana. O sea, nosotros tenemos, este mundo multipolar no conduce a ningún lado. Esto es lo que quiero yo advertir o invitar a que lo reflexionen. Nuestros países provienen de una evolución política similar, hemos enfrentado las mismas adversidades, enemigos, desafíos y dificultades que nunca encaramos ni resolvimos con visión de conjunto. Idioma, religión, un fecundo mestizaje étnico y cultural imprimieron un sentido de pertenencia que ya es tricentenario. Esto es lo que señala Bolívar en su famosa carta convocando al Congreso de Panamá, pero antes lo había hecho en una carta dirigida a Pedro Briceño, que es la otra famosa carta de Jamaica. Ese imperativo histórico, en función de ese pensamiento, la dinámica histórica en función de los espacios que decía Metol, es la consigna de nuestro tiempo. Pero también me gustaría introducir un tema que es la cuestión del sur global. Yo por ahí tengo miedo que todo este esfuerzo de pensar nuevas cosas se vayan como, no sé si diluyendo, como cuanto distorsionando con esta idea de que nosotros pertenecemos al sur global como si existiera, como si se tratase de un nuevo movimiento de no alineados que tenemos que enfrentarnos a los nuevos poderes que son la China, Estados Unidos, qué sé yo.
Bueno, la presencia de Brasil en los BRICS está diciendo lo contrario. Entonces, el sur global, que da mucha tela para cortar, sí, está siendo objeto de una gran cantidad de estudios que aparecen en todas partes. En todo caso, yo lo que tendría cuidado de atender es que así como el industrialismo británico no solo nos fragmentó, sino que nos endeudó históricamente, ahora hay un reverdecimiento del industrialismo. Hasta en los foros internos del Fondo Monetario Internacional se está planteando esto. Yo sigo mucho a la economista italiana Mariana Mazzucato, a Dani Rodrik, también a Doron Acemoglu, a Joseph Stiglitz. Te están todos planteando que la economía mundial solamente se va a salvar realmente cuando la economía vuelva a ser productiva, y eso solamente se hace a través de industrialización. ¿Pero qué industrialización? Y bueno, la que corresponde a los tiempos de la inteligencia artificial, y eso ya depende obviamente también de cada estado. Podemos ir viendo las filminas, María del Pilar. Los últimos minutos que me quedan, según mi reloj, son 8, no sé si son el suyo. No, ella dice 5 minutos, yo tengo 8. Me voy a referir a la Psicosur y al centro oeste sudamericano. Esto no es, esa es la filmina de Sudamérica, ¿no? A ver, voy a ir por allí yo. Así me distraigo un poco y los distraigo a ustedes. La anterior es, bueno, eso es Sudamérica, ¿no? 442 millones de personas aproximadamente, 18 millones de kilómetros cuadrados. Hay que pensar la geopolítica sudamericana en un siglo que es oceánico y espacial. La otra. Nosotros tenemos, ¿esa es la segunda? Nosotros tenemos un tratado, Bolivia es parte de ese tratado que es de 1969, que es un verdadero tratado de integración, el Tratado de la Cuenca del Plata. Sigamos. Esta es la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Sí, yo sé que no funcionan todos como nosotros querríamos, pero los instrumentos están. Miren ese espacio. Sigamos. Ese es Mercosur. Bueno, ahí está Venezuela, pero ustedes saben que Venezuela está suspendida por obvias razones. Y ahí tienen ustedes. Es un mapa viejo, porque es una filmina vieja, la verdad, pero ese es el este de Bolivia, que era estado, cuando Bolivia tenía pendiente de aprobación en el Senado, en la Asamblea, el Tratado del Mercosur. Sigamos. Esta es otra cosa interesante. Esto que está aquí remarcado es lo que es el centro oeste sudamericano, la Psicosur original. Estas son ciudades que si ustedes la unen en una línea de puntos, hacen como una especie de media luna. Yo a eso le llamo el cuerno de oro sudamericano y del Mercosur. Arranco desde Belo Horizonte, paso por Brasilia, San Pablo, Curitiba, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y lo prolongo a Santiago de Chile y Valparaíso. Esa es la zona donde está la mayor industria, la mayor cantidad de habitantes, la mayor infraestructura, está ahí. Y en la República Argentina, para lamento de los provincianos, está en esa franja acá, que no tiene más de 400 o 500 kilómetros de ancho. Ese cuerno de oro de Mercosur tiene que transformarse en un círculo de oro. Pasemos a la otra. Esta es la Psicosur original.
donde ustedes tienen como original Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando. Todo Paraguay está incluida en la Cicosur. Pero esto no es una cosa que empezó ahora. Esta la empezó un grupo de empresarios que constituyeron en 1974 el Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano, GEICOS. ¿Qué era lo que unía a esos empresarios? Que se sentían detratados por las políticas centralistas del respectivo gobierno, incluso de gobiernos supuestamente federales como el argentino y el brasileño, porque acá también está involucrado Mato Grosso do Sul, que se siente una periferia respecto al resto de Brasil. Entonces, de alguna manera, diría Borges, a ese centro oeste sudamericano lo unía el espanto más que el amor. Cuando el GEICOS se transforma en zona de integración del centro oeste sudamericano, se hizo una apuesta muy grande, cualitativamente distinta, porque se le cedió a los gobiernos subnacionales, llámense departamentos, regiones, estados, provincias, la organización y la continuidad del GEICOS. Lamento decirles que el GEICO está agonizando, la Cicosur está agonizando. Perdió agenda, perdió voluntad política, me han informado las ausencias de las delegaciones, salvo en materia universitaria existe una especie de Cicosur universitaria, pero que lamentablemente nuclea solamente a las universidades nacionales. Yo creo que debía ampliarse a todas. Vamos a la siguiente filmina. Esa es la Cicosur ampliada. ¿Quieren decirme ustedes qué tiene de centro oeste sudamericano? Se han incorporado los 18 departamentos uruguayos. Yo los quiero muchísimo, los uruguayos, pero son rioplatenses. ¿Qué tienen de centro oeste sudamericano que es acá? Yo no digo que se excluya, porque si nos guiamos por los estatutos, bueno, el estatuto de la Cicosur se refiere al centro oeste sudamericano. Entonces, queridos uruguayos, vengan con nosotros a trabajar por nuestro centro oeste sudamericano. Eso no sucede. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Esos son los números de la Cicosur original. Sigamos, y yo creo que ya está. Esos son los objetivos. Mientras ustedes los van leyendo, yo voy cerrando antes que me echen. Miren. Después que ocurrió la independencia, después que la pérfida Albión metió cuchara en esto, es como que nosotros estuviéramos en un desierto, ¿no? ¿Qué dije de que los papeles se me iban a perder? Esa es una de las leyes Murphy. Los papeles importantes suelen esconderse donde uno no los va a encontrar. Uno es como que ve un territorio desierto después de esa fragmentación. Se abrió la caja de Pandora, salieron todos los males, pero un vate de mi tierra, un reconocido vate de mi tierra dice: hay mucho que aprender del desierto. En primer lugar, que no hay desierto. No es que no haya nada o solo arena. Aquí hay de todo: viento, soledad, malas y buenas noticias. Esta es la sensación que yo siento cuando hablamos de la construcción iberoamericana, como que estamos en un desierto, que hay buena y mala idea, pero que tenemos que empezar a movernos, a reflexionar de otra cosa. Y no se olviden ustedes que el mito de Pandora dice que ¿qué queda abajo? Que quedó la esperanza. Fíjense ustedes que hay interpretaciones más cercanas a la visión griega, porque los griegos dicen
que en realidad quien quedó abajo era la elpis, que fue traducida como spes, la esperanza en latín. ¿Y la elpis qué es? La espera, pero la espera en perspectiva. Esto es lo que yo pretendo para nosotros. Muchas gracias. Bueno, agradecerle nuevamente al expositor por su excelente tema. No sé si hay preguntas, por favor, a los... Un ratito. Recogemos las preguntas escritas, por favor. Ojalá las pueda responder. Bueno, la pregunta ¿es posible la caída de Estados Unidos al estilo del Imperio Romano y qué consecuencias caería? Ay Dios, ¿por qué me ponen en este aprieto? Estados Unidos no puede caer nunca como pensamos que pueda caer un imperio. En primer lugar, porque no es un imperio. El hecho de que maneje muchas armas y una economía que sigue siendo la primera del mundo, no quiere decir que no tenga sus problemas. Trump es un fenómeno interno norteamericano. Trump llega dispuesto a hacer algo que los gobiernos demócratas habían dejado de hacer, porque se supone que los demócratas son los progresistas, pero resulta que la dilución del tejido social norteamericano basado en las clases medias y medias bajas industriales del centro medio norte de Estados Unidos fue lo que le dio el voto al señor Trump. Ojo, ¿no? Que también a mí me parece que Trump, tengo un adjetivo medio duro, no lo voy a decir ahora, pero Trump es un pragmático. Existe, de pronto pega un golpe en la mesa y dice, me voy a quedar con Groenlandia, te guste o no. Y después termina negociando todo. Y está negociando con China todos los santos días. No solo aranceles, está negociando todo. Para construir un mundo bipolar, no, yo no creo. ¿Por qué? Por todo lo que manifesté. El mundo no deja de ser, mejor dicho, no va a pasar a ser multipolar porque Estados Unidos, Europa o China lo quieran, es porque la historia y la geografía así lo están disponiendo. Esto es lo que tenemos que empezar a ver. Y si, ¿a dónde nos llevará Trump? Y qué sé yo. A veces es como un elefante en un bazar, pero él tiene claro que a su modo de ver los intereses nacionales norteamericanos pasan por otro lado, no por donde venían. Ay, si yo pudiera responder eso, a lo mejor sería secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, muchísimas gracias. No habiendo ninguna otra pregunta más, le despedimos con un fuerte aplauso. Muy bien, a continuación se va a proceder a realizar el reconocimiento respectivo por parte de la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre y de la Universidad a nuestro ponente Gustavo Barbarán de Salta, Argentina. De esa manera ha concluido el primer ponente. Le despedimos con un fuerte aplauso, por favor. A continuación, vamos a invitar al ponente Franks Ávila Peducacé, socio de la Sociedad Geográfica y de Historia de Sucre, con el tema La integración de hispanoamericana
es posible, es deseable Franz Alcides Ávila Peducaced es licenciado en Auditoría Financiera y Economía. En su experiencia profesional ha dedicado varios años a la investigación como historiador de varios temas, ha sido asesor de varias instituciones, entre ellas también ha dirigido la elaboración del Plan Estratégico del Club de la Unión 2019-2023, ha sido colaborador del periódico Correo del Sur con sus artículos de opinión, también ha sido director nacional de planificación en el Consejo de la Judicatura, hoy Consejo de la Magistratura, ha sido planificador nacional de la Dirección Nacional de Planificación del Consejo de la Judicatura. También ha sido consultor en varias instituciones y también en varios proyectos, codirector nacional ejecutivo con total responsabilidad sobre la planificación estratégica, la organización, el desarrollo y manejo de operaciones, así como la contratación y entrenamiento de personal en el proyecto de desarrollo de microempresas PRONMI, convenio a la 93/39. Ha sido también director administrativo financiero del proyecto de monitoreo de nuevas tecnologías, un convenio para Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ha sido también gerente regional del Banco de Crédito de Bolivia y tiene entre sus publicaciones artículos en separatas del péndulo político de Correo del Sur, como también la democracia y elecciones, artículos escritos entre sus destacadas publicaciones. También ha participado del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2009-2013, también en el Manual Metodológico para Programas de Capacitación a la Microempresa, consultora Surpromi. También ha sido parte del apoyo en el Manual Metodológico para los Programas de Capacitación a la Microempresa, con la misma consultora Surpromi. Guía turístico de Sucre, Potosí, entre sus publicaciones, y 24 manuales en diferentes temas. Él habla español, inglés, alemán, a quien les voy a pedir que recibamos en este auditorio con un fuerte aplauso. Sí, claro. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de estar acá compartiendo esta tribuna con ilustres expositores que vienen de España, de Argentina y del resto del país. En mi calidad de miembro de la Sociedad Geográfica e Historia Sucre, también debo aprovechar la oportunidad de esta tribuna para rendir un homenaje a nuestro expresidente, Pastor Sáenz Trigo, que lamentablemente nos ha abandonado hace un par de semanas. Para empezar, debo decir que el tema de la integración es un sueño largamente esperado. Yo lo he encarado desde el punto de vista de encontrar en la historia las razones por las cuales América hispánica, Iberoamérica en general, deberían integrarse.
Esas razones espero que las encuentren acá, porque en cierto modo, haciendo un análisis somero de esto, debo decir que la historia de la conquista, de la evangelización y posterior liberación e independencia de América del poder español es un proceso enormemente complejo. Complejo para tratar de resumirlo en un ensayo de unas pocas páginas. Y mucho más aún si es que no solamente se trata de relatar hechos, sino de reconciliar la historia con la realidad, que en muchos casos está distorsionada por mitos que no permiten ver con claridad esta realidad. Decía que es complejo resumir en 20 páginas este tema, ya que como ejemplo puedo citar al escritor, gracias, Juan Eslava, que en su obra La historia de América para escépticos encara a profundidad y con mucho criterio este tema, al igual que el historiador argentino Marcelo Guglio Omodeo en sus libros Madre Patria y lo que América le debe a España. Si no recogemos la historia en su verdadero sentido, difícilmente podemos interpretar el presente y mucho menos proyectarnos a un futuro integrador. La introducción. La historia de los pueblos es el resultado de procesos culturales, políticos y sociales de gran complejidad. Su conocimiento no solo satisface la necesidad humana de comprender el pasado, sino que también constituye una herramienta indispensable para fortalecer la identidad cultural, arraigar el sentido de pertenencia y proyectar el destino común de una sociedad. Comprender la historia permite interpretar el presente con mayor profundidad y asumir con responsabilidad los desafíos del futuro. Lejos de ser un simple relato cronológico de los hechos, la historia constituye una ciencia que ofrece claves esenciales para analizar los aciertos y errores que marcaron el rumbo de civilizaciones enteras. Es, por tanto, una fuente de enseñanza insustituible. Ignorar el pasado es negarse la posibilidad de comprender los cimientos sobre los que se erige el presente. El proceso histórico de la conquista española de América, seguido por casi 3 siglos de orden virreinal y finalmente por las guerras de independencia del siglo XIX, continúa siendo un objeto de debate. Mientras algunas corrientes lo interpretan exclusivamente como un proceso de opresión y despojo, otros enfoques, como el del historiador argentino Marcelo Guglio Omodeo, invitan a considerar también los elementos de fusión cultural, cooperación institucional y continuidad civilizatoria que marcaron esta etapa. Desde esta perspectiva, la noción de madre patria, frecuentemente desdeñada en los relatos nacionalistas posteriores a la independencia, recobra sentido como una expresión de una relación histórica profunda entre España y América, basada en valores, lenguas, tradiciones y cosmovisiones compartidas. El propósito de este trabajo es analizar con mirada crítica y sin maniqueísmos los 3 grandes momentos que marcaron el devenir de los pueblos hispanoamericanos: la conquista, la etapa virreinal, más conocida como la etapa colonial, y la independencia.
A partir de este recorrido se propondrá una reflexión en torno a la posibilidad y la urgencia de una integración hispanoamericana más sólida, consciente de su pasado común y proyectado hacia un destino compartido. La historia no solo ofrece memoria, también señala caminos. La unidad hispanoamericana basada en vínculos culturales y humanos preexistentes podría ser uno de ellos. Antecedentes de la conquista española de América. Comprender el presente exige una mirada profunda hacia el pasado. Las circunstancias históricas que marcaron el devenir de los pueblos iberoamericanos, desde la conquista del llamado Nuevo Mundo, pasando por la evangelización, la conformación de los imperios español y portugués, hasta la posterior emancipación y fragmentación de América en múltiples estados soberanos, constituye un legado complejo que aún condiciona nuestra identidad colectiva. La construcción del Imperio Español en América, con sus virreinatos y audiencias, estuvo marcada por un profundo entramado jurídico, religioso y administrativo que vinculó estrechamente a los territorios americanos con la metrópoli. Esta conexión dio origen a una civilización mestiza, con particularidades propias, distinta del mundo indígena precolombino como del europeo. Sin embargo, en el imaginario colectivo contemporáneo persisten una serie de mitos profundamente arraigados que distorsionan la comprensión de estos procesos y obstaculizan una visión integradora de nuestro pasado común. Desmantelar estas falsas narrativas no es un ejercicio nostálgico, ni revisionista en un sentido negativo, sino una tarea necesaria para recuperar el sentido de pertenencia y dignidad histórica que nos permita, como región, mirar hacia el futuro con mayor lucidez. Entre estos mitos, tres resultan especialmente relevantes. Primero, la supuesta perversidad intrínseca del conquistador español, difundida por la llamada leyenda negra. Segundo, la idealización de los pueblos originarios. Tercero, la idea de que todos los conquistadores eran españoles. Estos tres mitos, inculcados en las nuevas generaciones desde temprana edad, en los sistemas educativos y reforzados por ciertos discursos ideológicos contemporáneos, han contribuido a la fragmentación de nuestra memoria histórica. Superarlos no significa ignorar las sombras del pasado, sino recuperar una visión más completa, realista y madura de nuestra historia compartida. Solo así será posible reconstruir los puentes necesarios para avanzar hacia una integración hispanoamericana basada en la verdad, el respeto mutuo y la conciencia de una herencia común. La leyenda negra. Uno de los obstáculos más persistentes para una interpretación honesta de nuestra historia común es sin duda la llamada negra sobre España. Esta narrativa, cuidadosamente construida y difundida por las potencias enemigas del Imperio Español, principalmente Inglaterra y los Países Bajos, ha tenido un éxito sorprendente. Tanto es así que aún hoy circula como verdad incuestionable en los ámbitos académicos y en la opinión pública de gran parte de Hispanoamérica. El problema no es meramente historiográfico. Si nuestra comprensión del pasado se basa en falsedades, también lo será nuestra interpretación del presente y nuestra proyección del futuro. La leyenda negra es, en esencia, una construcción propagandística que exagera o inventa aspectos negativos de la historia de España, presentando a los españoles como crueles, retrógrados y fanáticos. Así se difundió una visión hispanofóbica y anticatólica, que sirvió para justificar tanto la intervención de potencias extranjeras en América como la fragmentación de una comunidad que en su momento fue parte constitutiva del imperio más extenso y duradero del occidente cristiano. La pregunta fundamental es,
¿por qué esta visión sesgada de la historia logró penetrar con tanta eficacia incluso en la conciencia de los propios españoles? ¿Cómo es posible que un pueblo que protagonizó una de las gestas civilizatorias más complejas y ambiciosas de la historia arrastre un sentimiento de culpa que le impide reconocerse en sus propios logros? Las respuestas son múltiples. En primer lugar, el auge de la imprenta en Europa favoreció la difusión de esta propaganda. Los centros editoriales más avanzados del siglo XVI y XVII se encontraban en Alemania, los Países Bajos e Inglaterra, precisamente en territorios que rivalizaban con España y que se beneficiaban directamente de desacreditar su legado. En segundo lugar, resultó particularmente útil para los enemigos de España la obra de Fray Bartolomé de las Casas, especialmente su brevísima relación de la destrucción de las Indias, aunque escrita con la intención de denunciar abusos y lograr reformas por parte de la corona. Su estilo retórico, apasionado y muchas veces hiperbólico, ofreció a los detractores de España una fuente legítima de acusaciones. La Casa de Orange, en conflicto abierto con la monarquía hispánica, utilizó esta obra como instrumento de propaganda antiespañola, traduciéndola y difundiéndola ampliamente en Europa protestante. El historiador argentino Jorge Abelardo Ramos, citado por Marcelo Gullo en su libro Madre Patria, describe con claridad esta instrumentalización del discurso lascasiano. Las Casas ofreció una versión exagerada por su pasión y frecuentemente plagada de inexactitudes dictadas por los peores recursos polémicos de la crueldad española en la conquista. Los rivales europeos de España, famosos genocidas y vampiros de pueblos enteros como los ingleses y holandeses, se lanzaron sobre la obra de Las Casas como moscas sobre la miel, cierre comillas. Este fue sin duda uno de los ingredientes principales del imperialismo cultural anglosajón que a la larga logró desarticular a España como potencia y minar las bases de la unidad hispanoamericana. El escritor Milan Kundera, en su obra El libro de la risa y del olvido, ofrece una reflexión de hondo calado que puede aplicarse a este fenómeno. Abre comillas. Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia, y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces, la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido. Cierre comillas. Recuperar la memoria histórica, pues, no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto político en el sentido más noble del término. El reconocimiento de una identidad colectiva que puede y debe ser reconstruida solo si logramos despojarnos del filtro deformante de la leyenda negra, podremos valorar con justicia y espíritu crítico el proceso de conquista, evangelización e integración cultural que dio origen a la América hispánica. De igual manera, podemos reevaluar con mayor ecuanimidad los movimientos de emancipación que, si bien buscaron libertad política, muchas veces terminaron sirviendo a los intereses geopolíticos de potencias extranjeras. Este ensayo no pretende desconocer la riqueza de las culturas originarias ni minimizar los conflictos inherentes a todo proceso de expansión imperial, pero sí busca evitar el reduccionismo moral que convierte la historia en un relato maniqueo, poblado de héroes puros y villanos absolutos. Una historia contada de ese modo pierde toda capacidad explicativa y se convierte en un arma ideológica. Frente a ello, proponemos una mirada integradora
que reconozca tanto la complejidad del legado hispánico como la necesidad de reconstruir los lazos culturales, lingüísticos y espirituales que nos unen. En esa dirección, la integración hispanoamericana no es una utopía, sino una tarea pendiente cuya base más sólida se encuentra en nuestra historia compartida. Una historia que merece ser rescatada de los mitos impuestos y narrada con verdad y con dignidad. 2. El mito romántico de idealizar el mundo prehispánico. El segundo mito que condiciona nuestra comprensión del pasado es la idealización romántica del mundo prehispánico. Esta visión ampliamente difundida en los círculos académicos, políticos y mediáticos presenta a las culturas originarias de América como civilizaciones armónicas, desarrolladas y prósperas, injustamente interrumpidas por la llegada de los conquistadores europeos. La narrativa más política que histórica ha sido aceptada incluso por muchos españoles e hispanoamericanos, quienes estos últimos han asumido sin mayor cuestionamiento una interpretación edulcorada de su propio pasado. Se afirma con frecuencia que antes de la llegada de los españoles, América era un continente floreciente. Tal vez lo fue para ciertas élites mexicas o incas, pero no puede afirmarse lo mismo para la mayoría de los pueblos indígenas. Muchas de sus culturas pertenecían estancadas en formas de organización neolítica sin una visión integral del continente, que ni siquiera tenía un nombre unificado y sin conocimiento alguno de su geografía total. Cada pueblo nombraba únicamente el fragmento de tierra que habitaba en su propia lengua. A la llegada de los españoles se constató la existencia de elementos fundamentales del desarrollo tecnológico, la ausencia de elementos tecnológicos como la rueda, la escritura alfabética, el uso del hierro o del arado. Si bien algunas culturas poseían formas elementales de escritura ideográfica, como la mexica, fue gracias a las misiones españolas quienes sistematizaron estas lenguas. Andrés de Olmos, por ejemplo, publicó la primera gramática del náhuatl en 1547, casi 40 años antes de la primera gramática del idioma inglés de 1586. La agricultura prehispánica en muchas regiones era de subsistencia y no alcanzaba para evitar la desnutrición crónica generalizada. Con la llegada del ganado vacuno, las nuevas semillas y de herramientas europeas, la producción alimentaria se multiplicó. Los españoles introdujeron cultivos, animales y técnicas agrícolas que revolucionaron la economía de las tierras americanas. Como ha señalado el filósofo español Antonio Escotado en su obra Los enemigos del comercio, el desarrollo de las artes y las ciencias se encuentra directamente vinculado al florecimiento económico. Tomando como ejemplo a Atenas y Esparta, Escotado expone cómo el dinamismo comercial y político de Atenas impulsó una cultura abierta, creativa y fecunda. En contraste, Esparta, con su modelo militarista y autoritario, quedó culturalmente rezagada. A este respecto, una visita contemporánea al Museo de Esparta revela la escasa herencia artística que legó dicha sociedad. Este paralelismo es útil al comparar el desarrollo de los pueblos originarios de América con las sociedades europeas del siglo XV. Resulta imposible, desde un análisis objetivo, equiparar un dibujo azteca con un lienzo de Velázquez o una escultura prehispánica con las obras de Juan Martínez Montañés. Aún más difícil es comparar una tradición oral sin forma escrita con una novela como Don Quijote de Cervantes. Sin embargo, para evitar caer en un reduccionismo unilateral, es necesario también reconocer los logros notables de ciertas civilizaciones americanas. Las culturas mexica, inca y maya desarrollaron conocimientos significativos en ingeniería, astronomía, arquitectura y agricultura.
Los relatos de los conquistadores dan cuenta del asombro que le causaron las ciudades como Tenochtitlan, cuya urbanización e infraestructura causaron admiración incluso entre los soldados experimentados de Hernán Cortés. Uno de ellos llegó a afirmar que la ciudad superaba en belleza y orden a Venecia o Sevilla. En el ámbito andino, las técnicas constructivas de los incas continúan sorprendiendo a los especialistas contemporáneos. El ensamblaje de piedras sin argamasa, los muros trapezoidales que resistían terremotos y la monumentalidad de sus edificaciones hablan de un conocimiento empírico profundo del entorno geológico. Ciudades como Cusco o Machu Picchu son ejemplos de una arquitectura funcional y armónica con la naturaleza. Las evidencias arqueológicas demuestran una notable continuidad y acumulación de saberes que merece ser valorado sin caer en la idealización. Reconocer la complejidad del mundo prehispánico implica rescatar tanto sus limitaciones como sus logros, dejar atrás la dicotomía simplista de opresores versus oprimidos. Es indispensable si aspiramos a una lectura madura de nuestro pasado. Solo entonces podremos reconstruir una identidad hispanoamericana que no se base en mitos fragmentarios, sino en una comprensión integral de lo que fuimos para decidir con conciencia lo que queremos ser. La conquista no fue realizada, el tercer mito, solamente por españoles. Uno de los errores más persistentes en la narrativa tradicional sobre la conquista es la imagen de un reducido grupo de conquistadores europeos venciendo por sí solos a grandes imperios indígenas. Esta visión no solo simplifica la complejidad del proceso, sino que invisibiliza la participación decisiva de miles de indígenas en los acontecimientos. Resulta inconcebible imaginar que menos de 1 millar de hombres comandados por Hernán Cortés hubieran logrado por sí solos someter al imperio mexica o azteca. La clave de su victoria residió en la hábil conformación de alianzas con otros pueblos indígenas que, sometidos por los mexicas, vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del yugo opresor de Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas, totonacas y otros grupos aportaron decenas de miles de guerreros a las causas de Cortés, conformando un ejército que se estima llegó a superar los 100.000 hombres. Así, la caída de la capital imperial azteca fue una empresa multinacional en la que los españoles actuaron como una fuerza catalizadora más que como protagonistas únicos. Ciertamente, la superioridad tecnológica de los europeos, armas de fuego, ballestas, espadas de acero, armaduras y sobre todo caballos, jugó un papel decisivo. Para los mexicas o incas, los caballos eran animales desconocidos y su efecto psicológico en el campo de batalla fue devastador. No obstante, ni siquiera esta ventaja explica por sí sola la derrota de un ejército que contaba con más de 200.000 hombres. Sin apoyo logístico y militar de los pueblos aliados, la empresa de Cortés habría fracasado irremediablemente. Un fenómeno similar ocurrió en los Andes. La conquista del imperio incaico por parte de Francisco Pizarro se vio facilitada por una coyuntura política extremadamente favorable: la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, hijos del Inca Huayna Cápac, quien había fallecido poco tiempo antes. El imperio estaba dividido, debilitado y desorientado. Pizarro supo aprovechar esta fractura interna. En un primer momento estableció contacto con Atahualpa, quien acababa de imponerse sobre Huáscar, a quien luego hizo ejecutar. Este acto ofreció a los españoles la justificación moral para capturar a Atahualpa y tomarlo prisionero en Cajamarca, y desde allí iniciar el proceso de desarticulación del poder incaico. Reconocer la participación de los pueblos originarios en la conquista
no implica justificar la violencia que sobrevino, pero sí comprender que el fenómeno fue también el resultado de decisiones tomadas por actores indígenas con autonomía y agenda propia. Esta lectura menos maniquea permite desmitificar el pasado y asumirlo en su total complejidad. Solo así será posible construir una identidad hispanoamericana basada en la verdad histórica y no en relatos fragmentados por intereses políticos contemporáneos. La colonización de América. La colonización de América fue por parte del Imperio Español fue un proceso histórico complejo, marcado tanto por logros civilizatorios como por episodios de explotación. Esta etapa no puede analizarse de forma reduccionista, pues implicó una profunda transformación cultural, social, política y económica de los territorios americanos. Durante más de 3 siglos, los territorios americanos no fueron colonias en el sentido clásico de la palabra, sino parte constitutiva del Imperio Español. Virreinatos como el del Perú o el de Nueva España eran administraciones reales, con representación directa de la corona. En muchos casos, las ciudades americanas gozaban de mayor autonomía que algunas regiones peninsulares. Las instituciones virreinales, como las audiencias y los cabildos, funcionaban como estructuras de poder político y judicial adaptadas al nuevo continente. No obstante, este proceso estuvo también marcado por desigualdades y abusos y contradicciones. Asimismo, la evangelización fue tanto un acto de fe como una herramienta de control cultural. Los misioneros jugaron un papel ambivalente. Mientras algunos defendían con vehemencia a los pueblos indígenas, como Fray Bartolomé de las Casas, otros justificaron la destrucción de sus tradiciones en nombre de la conversión cristiana. Esta dualidad refleja el carácter contradictorio de la empresa colonizadora, civilizadora y opresiva a la vez. A pesar de ello, la sociedad hispanoamericana virreinal no fue un mero reflejo de la metrópoli, sino una realidad mestiza y dinámica. Surgió una identidad criolla con rasgos propios que daría lugar más tarde a los movimientos independentistas. Esta identidad, lejos de ser homogénea, era el resultado de múltiples mestizajes, biológico, lingüístico, cultural y religioso. En síntesis, la colonización española dejó un legado ambivalente que no puede ser juzgado exclusivamente desde los valores del presente. Fue una etapa fundacional que sentó las bases de los actuales pueblos hispanoamericanos para bien y para mal. La historia exige comprender sus matices, reconociendo tanto sus aportes civilizatorios como sus violencias estructurales. Figuras como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo encabezaron los movimientos emancipadores inspirados por las ideas de la Revolución Francesa y las luchas independentistas de otras partes del mundo. No obstante, fueron las doctrinas del liberalismo inglés contrapuestas al orden económico y social español las que tuvieron una influencia decisiva en la configuración del nuevo orden político. Desde fines del siglo XIII o XVIII y durante todo el siglo XIX, Gran Bretaña, la pérfida Albión, aplicó una sistemática política de fragmentación territorial que tuvo como principal víctima al mundo hispanohablante. Esta estrategia orientada a debilitar a los grandes imperios competidores había comenzado incluso antes. En 1640, con el respaldo inglés a la sublevación del duque de Braganza, se quebró la unidad de la península ibérica lograda en 1580. Así, Portugal, desvinculado de Castilla, se convirtió en un satélite británico. Desde entonces, la corona portuguesa fue aliada estratégica de Inglaterra, subordinada a sus intereses económicos y comerciales, en especial a la política de libre comercio
que debilitaba los monopolios hispánicos. En América del Sur, Portugal actuó como un subimperialismo dependiente, mientras expandía sus fronteras sobre territorios legalmente españoles, violando el Tratado de Tordesillas. Mantenía su lealtad al poder británico. La élite portuguesa, a su vez, construyó un relato histórico según el cual Castilla era su enemiga ancestral. La balcanización de Iberoamérica puede decirse que tuvo su antecedente ideológico y político en ese acto fundamental de la escisión de la península ibérica en 1640. La rivalidad anglo-española, sin embargo, era aún más profunda. Inglaterra albergaba un persistente resentimiento hacia España por el apoyo brindado junto con Francia a las 13 colonias americanas en Norteamérica, en su lucha por la independencia. A ello se sumaban los siglos de enfrentamiento por el control del comercio atlántico, las rutas marítimas y la colonia. La guerra anglo-española en 1655 a 1660. El poderío imperial español era formidable. Sus virreinatos estaban integrados en un sistema económico que conectaba a América con Europa y Asia. Y su moneda, el real de 8, era la principal divisa internacional aceptada incluso en China. España había logrado desarrollar en América una sociedad con niveles de vida que en muchos casos superaban a los de Europa de la época, convirtiendo en sus territorios americanos polos de atracción migratoria. Ante la imposibilidad de conquistar directamente esas posesiones, Inglaterra recurrió a otras estrategias, difundió la llamada leyenda negra, desprestigiando a España mediante campañas culturales y filosóficas e infiltró logias masónicas con el fin de sembrar ideas revolucionarias. En este contexto se enmarca el llamado Plan Maitland. Esta estrategia, diseñada por el escocés Thomas Maitland para desmembrar el imperio español desde adentro, promoviendo la creación de gobiernos locales independientes, pero funcionales a los intereses británicos. Aunque Inglaterra no logró colonizar directamente el Nuevo Mundo, sí consiguió arrebatárselo a España mediante la fragmentación territorial y la instalación de repúblicas aliadas al comercio británico. El Plan Maitland consistía en 6 pasos. Primero, tomar Buenos Aires. Segundo, establecer una base militar en Mendoza. Tercero, coordinar con fuerzas de Chile. Cuarto, cruzar los Andes. Quinto, liberar Chile y establecer allí una base naval. Y sexto, conquistar Perú, tomando el puerto de El Callao y Lima. Curiosamente, o no tanto, la campaña de José de San Martín se ajustó de manera sorprendente a este plan. San Martín arribó a Buenos Aires el 1812 desde Londres en un navío inglés. Allí ya no necesitó conquistar la ciudad de Buenos Aires. La Revolución de Mayo de 1810 ya había derrocado al virrey. Posteriormente se instaló en Mendoza, donde organizó el ejército de los Andes y preparó la campaña contra Chile. Tras la derrota patriótica en Rancagua, 1814, San Martín acogió a los exiliados chilenos, entre ellos a Bernardo de O'Higgins, con quienes reorganizó las fuerzas. En 1817 cruzó los Andes y tras vencer en Chacabuco, liberó Santiago. Desde allí, desobedeciendo al gobierno de Buenos Aires que le ordenaba regresar, organizó la expedición al Perú y finalmente el 28 de julio de 1821 proclamó la independencia del Perú. ¿Fue San Martín un héroe emancipador o un instrumento consciente o no de la geopolítica británica? Replantear esta pregunta resulta políticamente incorrecto, pero históricamente necesario. La campaña de Simón Bolívar en el norte de Sudamérica
fue más extensa y compleja. Bolívar lideró la lucha en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, enfrentando enormes dificultades geográficas, militares y políticas. A pesar de ello, forjó la Gran Colombia, un ambicioso proyecto de unidad regional, pero los intereses locales, las divisiones internas y las ambiciones personales sabotearon el sueño integrador de Bolívar. En definitiva, tanto Bolívar como San Martín fueron hijos de su tiempo, militares formados en Europa, influenciados por corrientes ilustradas por el ideario masónico, y en mayor o menor medida funcionales a los intereses británicos. La independencia de América no puede entenderse únicamente como una gesta heroica, sino también como el resultado de una reconfiguración geopolítica global en la que las potencias emergentes supieron aprovechar las debilidades del imperio hispánico, la herencia de la colonia. Vayamos concluyendo, por favor. ¿Cuánto? 5. Si bien las naciones latinoamericanas lograron emanciparse políticamente de España, la herencia colonial continuó ejerciendo una profunda influencia en la organización social, económica y política de las nuevas repúblicas. Las élites criollas que asumieron el poder tras la independencia no lograron o no quisieron desmontar las estructuras jerárquicas heredadas del antiguo régimen. El sistema de castas, la marginación de los pueblos originarios y afrodescendientes y la profunda desigualdad social persistieron como elementos estructurales de las nuevas sociedades independientes. En este contexto resulta legítimo y necesario revalorizar la relación histórica con la antigua metrópoli. Contrariamente a ciertas corrientes ideológicas contemporáneas, como las promovidas por el llamado socialismo del siglo XXI, que abogan por una ruptura simbólica con España en nombre de una descolonización cultural. Al respecto decía nuestro profesor español que la descolonización resulta ser una utopía arcaica. Me encantó la frase. La independencia política no tuvo por qué implicar una ruptura cultural. De hecho, la independencia de Brasil respecto al reino de Portugal fue amistosa. No fue sangrienta, ni hubo luchas de independencia donde se sacrificaron vidas. Fue un arreglo político. Y de hecho, considero que la América hispánica podría haber hecho lo mismo. De hecho, una mayor cooperación entre los pueblos hispanoamericanos basada en su herencia común podría haber favorecido un modelo de integración más sólido y duradero. La fragmentación territorial del antiguo imperio español en América, la llamada balcanización, debilitó nuestras posibilidades de construir un bloque regional fuerte. Ese bloque que hablaba nuestro amigo Gustavo, considerando solamente Sudamérica con 18 millones de kilómetros cuadrados y más de 400 millones de habitantes. Un mercado doméstico sería impresionante. No obstante, más allá de las divisiones impuestas por las fronteras republicanas, los países americanos compartimos una misma sustancia histórica que nos hermana. Hablamos la misma lengua, compartimos una matriz cultural y espiritual común y tenemos orígenes fundacionales entrelazados. La identidad hispanoamericana no es una construcción artificial, ni una simple etiqueta geográfica, sino una realidad profunda que sigue viva en nuestras costumbres, nuestras instituciones y nuestro imaginario colectivo.
La verdadera integración no consiste únicamente en sumar partes, sino en construir un todo con una identidad y propósitos propios que conserve la esencia de cada componente sin perder de vista el horizonte común. Comprender los procesos históricos que han moldeado la realidad iberoamericana, la conquista, la colonización, la evangelización y la independencia resulta imprescindible para plantear una propuesta integracionista con sentido histórico y político. Desde esta perspectiva, un proyecto integrador no debe entenderse como un regreso nostálgico al pasado colonial, sino como un paso decisivo hacia el futuro. Lejos de representar un retroceso, la integración hispanoamericana podría constituir una herramienta estratégica para la sobrevivencia y fortalecimiento geopolítico de la región en el siglo XXI. De otra manera, iríamos hacia abajo. La verdadera integración debe sustentarse en los valores compartidos por los pueblos hispanoamericanos, en lugar de imitar modelos europeos o anglosajones que responden a historias, culturas y realidades diferentes. Los países de América deben afianzar su propia identidad colectiva basada en una lengua común, una herencia cultural compartida y una visión solidaria del desarrollo. La hispanidad, entendida como un principio de fraternidad y cooperación, puede y debe ser el eje articulador de esta nueva etapa. El fraccionamiento de la América hispana tras los procesos de independencia supuso una pérdida estratégica. Durante la época virreinal, el continente funcionaba como un bloque económico y político cohesionado. Había una moneda común, sistemas de comercio integrados y una capacidad de negociación internacional considerable. Con la emancipación, la creación de múltiples repúblicas, esa unidad se fragmentó y se disolvió el poder colectivo. La mayoría de los nuevos estados surgieron con economías débiles, deudas impuestas por las potencias extranjeras y estructuras políticas inestables, quedando subordinados a los intereses del Imperio Británico y posteriormente de los Estados Unidos. De haber conservado la unidad, inclusive, debemos recordar que jamás se hubieran dado las guerras intestinas, no hubiéramos tenido conflictos por la salida al mar, la guerra del Chaco, los enfrentamientos entre Ecuador y Perú, o Colombia-Venezuela en Maracaibo. La unidad nos hubiera permitido continuar como ese bloque único. Voy a mencionar solamente 2 o 3 elementos de las propuestas para la cooperación, para la integración. Primero, la cooperación cultural reforzada como una propuesta. Una integración exitosa debe comenzar con el fortalecimiento de nuestros lazos culturales. En este sentido, se pueden implementar programas de intercambio académico a nivel regional que permitan a los estudiantes y profesionales de diferentes países conocer y compartir experiencias. Además, es vital promover el aprendizaje del español y del portugués, no solo como idiomas comunes, sino como herramientas de comunicación y entendimiento mutuos, facilitando la movilidad y el intercambio cultural entre nuestras naciones. Se podría fomentar la creación de un espacio común para la circulación de personas, quizás a través de un sistema de pasaporte único regional que simplifique los procesos migratorios, especialmente para aquellos que deseen participar en intercambios educativos, profesionales, culturales y económicos. Este tipo de iniciativas contribuiría a una integración más fluida y palpable, con un enfoque pragmático que no desconozca las realidades políticas de cada país, pero que al mismo tiempo promueva la construcción de una identidad común. Además, los sistemas educativos deben cooperar entre sí para fortalecer la enseñanza de nuestras lenguas, culturas e historia compartidas, buscando no solo el intercambio, sino también la promoción activa
de nuestras tradiciones en el ámbito global. Integración económica. El fortalecimiento económico debe ser un pilar fundamental de cualquier proyecto de integración. En lugar de un enfoque idealista, es necesario pensar en un espacio económico que se base en la cooperación práctica, tomando en cuenta las realidades de cada nación. Para ello, se puede crear un mecanismo de integración económica que permita la eliminación gradual de barreras arancelarias y simplifique los procesos comerciales en la región. Esto impulsaría el comercio interregional y reduciría nuestra independencia de potencias extranjeras. Un aspecto clave sería potenciar las ventajas comparativas de cada país, la creación de una infraestructura compartida, mejorando la conectividad y la logística regional. También jugaría un papel crucial para garantizar que nuestras economías funcionen como un bloque unido y competitivo a nivel global. A largo plazo, la creación de una moneda común podría facilitar las transacciones financieras y permitir la estabilidad económica en la región. Es también vital que los países cedan algunas competencias en asuntos comerciales a una instancia regional, como una comunidad económica, para negociar de manera unificada acuerdos con otros bloques y países, lo que aumentaría nuestra capacidad de negociación a nivel internacional. Colaboración en ciencia y tecnología. La integración también debe alcanzar el ámbito de la ciencia y de la tecnología, áreas como el desarrollo futuro de Hispanoamérica. La propuesta correcta debería ser crear redes regionales de investigación, el desarrollo compartido con financiación conjunta para proyectos en áreas estratégicas como energías renovables, salud pública, tecnología digital e innovación educativa. Esto no solo impulsaría la capacidad productiva y tecnológica de la región, sino que permitiría a los países de América Latina y el Caribe estar a la vanguardia de sectores claves sin depender de tecnologías extranjeras. La colaboración en estos campos podría dar lugar a soluciones innovadoras adaptadas a las realidades locales, generando también empleos de alta calidad y mejorando la calidad de vida de nuestros pueblos. El establecimiento de una infraestructura compartida para la investigación científica que permita la circulación de datos y recursos podría fortalecer la educación superior a nivel regional y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a nuestras futuras generaciones. Además, este tipo de iniciativas estratégicas garantizaría que la tecnología y el conocimiento se distribuyan de manera equitativa entre los países sin dejar a ninguno atrás. Conclusiones. Reescribir nuestra historia no significa negarla, sino entenderla desde una óptica que nos permita sanar y avanzar. La conquista, la colonia y la independencia no deben ser vistas como heridas abiertas para siempre, ni como hitos de historia incuestionable. Deben ser comprendidas como momentos fundacionales de un proceso más amplio, el nacimiento de una civilización mestiza, compleja, única, profunda y viva. Durante siglos se nos enseñó a odiar nuestras raíces, a desconfiar de nuestros vecinos, a idealizar a quienes nos dominaron y a despreciar lo propio. Se cultivó una historia hecha de fragmentos, de héroes solitarios, de naciones ficticias, construidas en contra de las unas en contra de otras. Pero hay otra historia posible, la de un pueblo extendido desde el norte de México hasta Tierra de Fuego, con un idioma común, una cultura compartida y una misión inconclusa. La integración hispanoamericana no es una utopía, ni una consigna vacía. Es la única vía para recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra fuerza en el mundo contemporáneo. No basta con discursos, con cumbres o con tratados vacíos. Hace falta voluntad política, conciencia histórica y, sobre todo, una ciudadanía despierta
que se reconozca como parte de algo más grande que su propio país. Lo que nos une es infinitamente más profundo que lo que nos separa. Y lo que está en juego ya no es el pasado, es el futuro. Un futuro donde podamos pensarnos no como argentinos, no como bolivianos o mexicanos o colombianos, peruanos o chilenos aislados, sino como herederos de una misma historia, una misma lengua y una misma esperanza. La historia no está escrita de una vez y para siempre. Está abierta y hoy, más que nunca, nos toca a nosotros continuarla. Quiero acabar con esta frase pensando en lo que es la libertad en el sentido más amplio y puro. La libertad implica responsabilidad. Y desde ese punto de vista, analizando lo que nosotros llamamos la libertad, la soberanía de nuestros pueblos, el escritor Ramiro Maeztu dice: la libertad no tiene valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que se construyen o se consiguen con ella. Entonces aquí vale la pena preguntarnos qué hemos conseguido con nuestra libertad de cada uno de nuestros países, a dónde nos ha llevado esto y a dónde queremos llegar. Gracias. Bueno, agradecerle al exponente Franz Ávila y bueno, ya estamos sobre hora. Tenemos un receso que vamos a ir un rato, 15 minutos al receso, luego volvemos. Si tienen alguna consulta, por favor me lo puedes recoger las preguntas. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son sus fuentes para no se entiende bien su letra? Entonces, no se lee bien su letra. Desmitificar. Las preguntas son, ¿cuál? A tiempo de felicitarle y hacerle llegar estas distinciones por su buena exposición, señalan, ¿cuáles son sus fuentes para desmitificar estos mitos? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus fuentes para desmitificar estos mitos? Dice, ¿no? Sí, correcto. ¿Fuentes? Sí, ¿qué fuentes ha usado para desmitificar esos mitos? Bueno, estos mitos son en realidad construcciones, como se dijo, a través de la leyenda negra, y es materia común saber, por ejemplo, la idealización de los pueblos indígenas. Es uno de los mitos que había citado. El otro es la leyenda negra. Y las formas de desmitificar es revisar la historia con seriedad, con honestidad y empezar una tarea cultural no solamente para abrir la mente actualmente, sino sobre todo en las nuevas generaciones. Esas son las formas de combatir contra los mitos que distorsionan la historia. Nuevamente agradecer al expositor y ya concluimos con la etapa de las preguntas. Tenemos un receso y todavía tenemos otros expositores. Muchísimas gracias, lo despedimos con un fuerte aplauso.
Abrimos un receso, perdón. Antes se va a hacer entrega de un reconocimiento por parte de la Sociedad Geográfica e Historia y de la Universidad por su destacada participación a Franz Ávila Peducacé. Abrimos un pequeño receso de 10 minutos para tomarnos un café, por favor, y al volver estaremos con la ponencia de Luis Eduardo Caballero Barrón con el tema Jaime de Sudáñez de la Torre, Inicios de Integración Sudamericana. En 10 minutos entonces les esperamos acá en el auditorio. Muchas gracias.